¿Sabía usted que la depresión es una de las enfermedades más prominentes del mundo entero? Le llaman the blues, o sea, el estar en el azul, en el lenguaje anglosajón. Lo cierto es que miles de personas cada año son hospitalizadas, o sea, cada año por la depresión. Se entiende que la mayoría de las personas sufren de depresión en algún momento de sus vidas, en algún nivel, en algún grado, algún tipo de depresión, desde lo más menor en cuanto a alguna ansiedad hacia lo más severo de la psicosis. Y los trastornos de la ansiedad son enfermedades mentales, o son las enfermedades mentales más comunes aquí en Estados Unidos, afectando a más de 40 millones de personas cada año mayores de 18 años de edad. Y 1 de cada 10 jóvenes son afectados por o sufren de depresión. Ahora, hay que tener en cuenta que todos estos números, todas estas estadísticas, solamente se aplican a aquellas personas que van y buscan esas ayudas profesionales. Lo que quiere decir es que hay mucho más en número de personas que sufren estas cosas y no van a buscar las ayudas, por lo tanto no cuentan en estas estadísticas. Así que ustedes se podrán imaginar qué cantidad de millones de personas sufren de ansiedades y de depresión. Y algo sorprendente es que la cantidad de la tendencia a depresión suele ser el doble en las mujeres. Y yo pienso que sea, no porque sean ellas más depresivas que los hombres, sino porque tienden a ser más abiertas en decirlo, en buscar ayuda, y por eso cuentan en las estadísticas. Pero hermanos, la historia de hoy que estamos mirando en las Escrituras nos habla de dos personajes, o sea, dos discípulos del Señor Jesús que iban camino a Emaús, una aldea pequeña a unas 8 millas noroeste de Jerusalén. Y se nos dice también en la historia que uno de esos dos discípulos se llamaba Cleofás. El asunto es que tenían ese llamado el flu, como dicen aquí en Estados Unidos. Parece que había pasado de una ansiedad hacia la depresión, hacia algo más difícil, porque encontramos que cuando Jesús se les acerca, les pregunta y les dice: ¿por qué estáis tristes? Habían llegado a ese nivel de tristeza. Hay que ver que estos hombres habían seguido a Jesús creyendo que Él era el Mesías, el prometido del Antiguo Testamento que iba a establecer el reino mesiánico. Hay que entender que estos hombres vieron la gloria del Señor en su predicar y en sus milagros. Y ahora había sido crucificado y todas sus esperanzas se habían destrozado, toda la idea que ellos tenían acerca del Mesías. Pero la realidad detrás de esto es que ellos fallaron en comprender esa parte de la historia de la crucifixión. Y todavía hoy en día los judíos que siguen con su sistema religioso han fallado y fallan en entender esta parte tan grande y tan importante de la historia. Ahora, mientras ellos viajaban, nos damos cuenta que iban ventilando esas desilusiones, de todo eso que tenían por dentro al respecto. Pero algo maravilloso ocurre en la historia, y esto se repite en la vida de los creyentes. Y es que el Señor se acerca y comienza a caminar con ellos. Claro, la historia nos muestra que en una aparición, digamos, sutil, preparada soberanamente para que ellos no le reconocieran en aquel momento, le vieron
hablaron con él, pero no le reconocieron. Pero lo lindo es que el Señor en su gracia, en su maravillosa gracia y paciencia, caminaba con ellos allí. Y hermanos, miren, para darle un repaso a algunos de los textos importantes, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, cuántas cosas, ¿verdad?, en esas 8 millas. Dice, Jesús mismo se acercó, algo muy íntimo, muy personal, él mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué maravilloso que el Señor camine con nosotros, especialmente en esos momentos que estamos tan frustrados, podamos en algún punto reconocer su presencia. Ellos todavía no lo reconocían. Mas los ojos de ellos, dice la palabra, estaban como velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Como si dijeran, no tienen razón para estar. Ellos responden, ¿eres tú el único forastero en toda Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Por un lado es como para reírse, pero por el otro lado es triste, ¿no? Es la condición, la parte de la ceguera espiritual. Hermanos, ¿qué paciencia tiene nuestro Señor? ¿Qué paciencia tuvo con ellos? ¿Qué paciencia tiene con nosotros cuando nosotros le decimos a Él lo que ya Él sabe, aunque nosotros no entendemos tampoco lo que estamos hablando? De cualquier manera, al Señor le agrada que usted vaya a Él, que vayamos a Él y derramemos todo el corazón. Y la Biblia lo dice como un mandamiento. Como dice la palabra del Señor que debes de hacer cuando estás triste, cuando estás afligido, cuando tienes problemas. Dice, derramar delante de Él vuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuánto lo repetimos? Porque Dios es nuestro refugio. No falles nunca en recordar esto. El Cristo resucitado, ese Señor resucitado a tiempo, en tiempo, entró allí ante estos hombres que estaban llenos de ansiedad, estaban deprimidos, desilusionados, y les ministró para sacarlos de ese estado. Saben que el Nuevo Testamento registra por lo menos unas 10 diversas maneras, ¿no?, o aspectos de la post-resurrección de Jesucristo. Quiero mencionarles solo algunas del primer día de la resurrección. Por ejemplo, en ese primer día, el Señor se le apareció a María Magdalena. Luego se le apareció a otras mujeres. Se le apareció también ese domingo a Simón Pedro. Y luego se le apareció en las horas de la tarde a estos 2 discípulos de los que estamos hablando en la mañana de hoy, que iban hacia Emaús. Y en la noche apareció en el aposento alto a 10 de sus discípulos. Habían otros discípulos allí. Ya había llegado Simón Pedro a contar que lo había visto resucitado, y ya habían llegado estos 2 también a contar que habían tenido un encuentro con él. Y el Señor se les aparece. Y fue tan grande la sorpresa que pensaban que era hasta un fantasma. Y el Señor les dijo, bueno, miren aquí mis manos, pero para que estén seguros vamos a comernos ese pescadito que está asado allí. Y se comió el Señor con ellos. Buena idea, ¿verdad? Qué bonito saber que el Señor estaba allí realmente vivo, era Él en persona. Hermanos, cómo el Señor rompe el desnivel emocional en nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Bueno, como lo hizo con estos 2 discípulos, así lo hace con nosotros también. Jesús trata con la tristeza, hermanos, y con todas esas condiciones depresivas, a veces explicando, tratándonos las Escrituras. Esto fue lo que hizo con él. Les dio la palabra.
La causa del desaliento de estos hombres era porque ellos habían confiado en Cristo como el Mesías. Y ya era el tercer día y todavía estaba muerto para ellos. Y sí, habían oído unos rumores, estaban diciendo al principio ahí de esos rumores que unas mujeres habían visto, pero al final no, habían oído de que ellas encontraron la tumba vacía. Todavía estas mujeres no habían visto al Señor. Primero encontraron la tumba vacía y después tuvieron. Pero antes de esto ellos tuvieron esta experiencia, oyeron estos rumores, no sabían que lo habían visto vivo, sino que simplemente no estaba en la tumba. Y hermanos, lo que vemos aquí que el Señor hace para ayudarles, fíjense que Cristo muestra en esto que el alma no se llena con visiones externas. ¿Escucharon esto? Ha habido mucho afán en los últimos 30 años entre los evangélicos por ver visiones y cosas externas. El Señor está mostrando todo lo contrario aquí. La única visión era saber que Él estaba resucitado. Pero aún así, Él les dijo: ¿por qué estáis tristes? Porque está todo en las Escrituras, es suficiente. Y el Señor lo que hace es hacerle ver que deben llenar sus almas con la palabra del Señor. Miren el versículo 27, como dice: comenzó desde ¿dónde? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Había un buen tiempo para un buen sermón así, desde Moisés hasta acá, porque imagínense, 8 millas de Jerusalén a Emaús, y el Señor fue corriendo por todas las palabras. Interesante, hermanos, que en vez del Señor llegar allí y decirle: miren, aquí estoy, yo soy el Cristo resucitado, mírenme. Todo lo contrario, dice la palabra que los ojos de ellos estaban velados, precisamente para que no lo conociesen por visión. Primeramente, había una causa cegadora que estamos viendo aquí. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, no podemos decir lo que las Escrituras no nos informan estrictamente, pero sí se nos revela que de alguna manera soberana, de alguna manera misteriosa, sus ojos estaban cegados por el Señor. Sus ojos eran capaces de ver todas las cosas, todas las demás cosas, pero no fueron capaces de detectar la presencia de su maestro, sino que pensaron incluso que era un viajero, porque así le dijeron: eres tú el único forastero que no sabe de estas cosas. O sea, eres un extranjero. Señores, el sufrimiento o la depresión ciegan los ojos y el discernimiento espiritual, ¿sí o no? Ciegan a la gente, no pueden ver más allá de la situación. Y estaban muy afligidos porque pensaban que habían perdido para siempre las ilusiones, las esperanzas de un reino mesiánico, habían perdido su maestro y demás. Yo digo que solo les resonaba en la mente la parte negativa de esos rumores que habían oído, porque si ustedes notan, enfatizando en lo que acabamos de decir, si ustedes miran el versículo 23-24, ellos, después que dicen que las mujeres contaron, que Simón contó y demás, dice: ¿y cómo no hallaron su cuerpo? Que al final, pero no hallaron su cuerpo. Y luego dice: pero a él no lo vieron. Son esas dos frases. Bueno, estas cosas negativas a veces nos invaden. Ese no es terrible. No lo hallaron, no lo vieron. Ay, hermanos, sepan que no hay tristeza más grande para un cristiano que sentirse lejos de la presencia de Dios. Eso es como no hallarlo, como no verlo, ¿no? Necesitamos que ese mismo Dios que hizo que no le reconociesen al principio y que luego les hizo ver la realidad del Cristo, también nos abra a nosotros el corazón, nuestra mente, y nos haga ver las cosas del Señor en esta mañana. Y que terminemos antes de salir de aquí diciendo como ellos dijeron:
no ardía en nuestros corazones. Que podamos llegar a ese punto en esta mañana, hermanos. Pero fíjense, escúchenme, independientemente de que los ojos de ellos, de estos dos discípulos, estaban de una manera, digamos, soberanamente cegados, independientemente de esta realidad, vemos que había ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual ciega a las personas. No podemos ser gente ignorante de las cosas de Dios. Y es por eso por lo que Jesús les da, ¿qué cosa? Las Escrituras. Pero noten que no les dio nada superficial, profundizó desde el principio. Si nosotros vamos a usar todos los pasajes bíblicos, estaríamos mucho tiempo explicando todas las evidencias del Cristo que tenía que sufrir y resucitar a través de todas las Escrituras. Es decir, ellos no habían podido ver, hermanos, lo que estaba suficientemente claro en las Escrituras en cuanto al sufrimiento de Jesucristo, en todos los padecimientos de muerte del Señor. Es decir, tenían conocimiento de los libros sagrados, sin duda. De eso no tengamos dudas. Pero estaban lejos del verdadero significado y aplicación. En el momento que tenían que entenderlo, no lo entendieron. Y aunque Cristo estaba allí, en las páginas, y está en las páginas del Antiguo Testamento, amados hermanos, simplemente estaba muy cerca, pero muy cerca, no le vieron por la falta de fe en las Escrituras. Por eso el Señor les dijo a sí mismo, en cuanto a la fe, el Señor les habla de las Escrituras, y vamos a ver cómo el Señor les dice a ellos por no haber creído. Si ustedes van al Evangelio de Marcos, por ejemplo, allí dice que se les apareció en otra forma. No hay una contradicción, simplemente estamos hablando de lo mismo, que al no reconocerlo lo veían de otra forma, ¿no? Pero ¿saben algo interesante? Esto no es nada nuevo en el Antiguo Testamento en cuanto a apariciones del mismo Señor. ¿Sabía usted que el Señor se apareció en diferentes momentos en el Antiguo Testamento? Miren, si ustedes van a ver a Abraham, Abraham era como un forastero, ¿verdad? Era un hombre errante en la tierra. Y el Señor se le apareció como un peregrino en Génesis 18. Él lo adoró, incluso le llamó Señor. A Jacob, por ejemplo, que era luchador con su hermano, le apareció como un luchador y peleó y luchó con Jacob, y Jacob dijo, he peleado con Dios. A Josué, por ejemplo, que era un soldado de lucha y un conquistador de Canaán, se le apareció allí como un soldado, y recuerdo que se impresionó y hasta le preguntó, ¿de qué parte está? ¿Está con los enemigos? ¿Está con nosotros? Y allí le declaró y le dijo, yo soy el jefe del ejército celestial. Y luego vemos la historia de aquellos 3 amigos de Daniel que fueron lanzados en aquel horno de fuego. ¿Recuerdan la historia? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Maravillosa historia. Calentaron el horno 7 veces, dice la Biblia. Y hermanos, allí apareció una 4ª persona, un ser allí que se movía entre ellos, en ese fuego, en medio de ese fuego, de esas brasas encendidas, y no se quemaron, ni olor a humo tenían la ropa. Ahí estaba el Señor con ellos. Así que los 2 viajeros ahora fueron alcanzados por un tercer viajero. Se les apareció en la forma en que ellos mismos estaban para sacarlos de la angustia y levantarlos a la esperanza de vida eterna. No porque vieran una visión, sino porque recibieran su palabra. Amigo, puedes estar en el horno de las pruebas, sufriendo alguna aflicción, en cualquier depresión de espíritu. Sepa que el refinador, sepa que el que nos saca del hoyo,
sepa que el gran libertador es el mismo Jesucristo, nuestro Señor, el Cristo vivo, a quien servimos. El Señor guió a estos deprimidos discípulos en Emaús, dándole allí su palabra revelada ya, la palabra que ya estaba revelada, ¿no?, escrita, para que tuvieran ¿qué? Fe en ella. Nada más poderoso que la fe en la palabra. Y el punto es que debían de creer toda la profecía acerca del Señor y todo lo que tenía que ver con el padecimiento de Cristo. Hermanos, miren este pasaje que es sencillo. Yo sé que ustedes se lo saben. ¿Qué dice la palabra, hermanos? La fe es ¿por qué? El oír. Y el oír de la palabra de Dios. Ahí no dice que la fe es por visiones. ¿No dice eso? La fe es por milagros. No, la fe es por oír de la misma palabra de Dios. Hay que oírla, por eso hay que predicarla. Así que una clave para superar el desaliento, superar la depresión, la tristeza, enfrentarnos a las pruebas, a las dificultades, a cuántos no tenemos montañas que cruzar y dificultades por delante y tenemos sueños que queremos alcanzar. Hermanos, hay que aprender no solo a recibir la palabra del Señor, sino a creerla completamente. Miren lo que el Señor les dice a ellos: escudriñad las Escrituras. Le dijo a ellos que no estaban creyendo. Escudriñarla, ahí mismo escudriñenla. ¿Saben lo que quiere decir escudriñar las Escrituras? Escudriñar las Escrituras no es agarrar el celular y ver, mira qué mensajito más lindo. Mira un versículo bíblico, qué lindo, con unas florecitas detrás. Nada de eso es escudriñar las Escrituras, hermano. No es mera lectura, no, ni es por visión, como ya dijimos. Escudriñarlas, estudiarlas. El cristiano debe decir, sea a las 6 de la mañana, sea a las 10 de la noche, en el tiempo del break, del lunch, yo debo dedicar un tiempo a abrir la Biblia y leer la palabra del Señor y meditar en este versículo y meterlo en mi corazón y en mi mente. Escudriñar las Escrituras. Ahora les dice así: porque a vosotros os parece, diciéndole, ustedes mismos creen que en las Escrituras se puede hallar a través de ellas la vida eterna, y por eso le dice, escudriñenla, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí, no las visiones, sino que era la misma palabra del Señor. El Señor sin duda dejó suficientes profecías, hermano, del Cristo que iba a padecer. Puedes empezar por Génesis 3:15, Números capítulo 21, Salmos 16, hay varios salmos también, Isaías 52, por ejemplo, Zacarías capítulo 12. Estaríamos un buen tiempo para ver todos estos pasajes bíblicos respecto al sufrimiento de Cristo. Ahora, el asunto o el problema de estos dos discípulos no era que tenían que ver una revelación más o algo para ellos creer. El problema de estos discípulos era que no habían creído lo suficiente en todo lo que las profecías habían dicho. O sea, era un problema de poca fe o de falta de fe. Miren, hermanos, si tal era así, que el mismo Señor les dice a ellos, que entonces Él les dijo, Él no les dijo, no conocéis las Escrituras, sino les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Y si no fuera por nuestra debilidad y por tan poca fe que tenemos, si no fuera por eso, el Señor no hubiera tenido que mostrarse resucitado, porque ya hubiéramos creído perfectamente. Pero Él conoce y Él sabe que necesitábamos esa evidencia. Y esa era la señal. Él dijo sobre la señal de Jonás, les voy a dar una señal más, y era esa, la muerte y la resurrección.
era la última señal que el Señor iba a dar para que creyésemos, hermanos. O insensatos, insensatos como decir tonto, ¿no? Necio. No es nada agradable que nos digan, señores. A nadie le gusta que le digan así. El Señor le dijo, necio. Y no hay nada más necio, hermano, piense bien, que perdernos la bendición de Dios, la fortaleza de Dios, el ser guiado por Dios, por simplemente no poner toda nuestra fe en la palabra de Dios. No hay nada más necio que eso. Noten que les dice tardos de corazón en cuanto a creer. O sea, ellos conocían la palabra, solo que no habían puesto la fe en ella de manera que les hiciera ver, porque la fe hace ver. Se habían dejado guiar por qué, no sé, las circunstancias, las emociones que nos llevan muchas veces a nosotros. Y noten que todas esas circunstancias, emociones, pensamientos negativos son destructivos. ¿Cuáles eran los pensamientos negativos de ellos? Miren, aquí está. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y luego dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos, ya no esperaban. ¿Qué les pasó a esa esperanza? ¿No? Y ahora, además de todo esto, como si fuera poco toda esta negatividad, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Estos, hermanos, ¿qué cosa es esto? Decepción total. Tenían un enfoque terrenal, de tipo político, no espiritual, de cómo Cristo reinaría y cómo Cristo redimiría a su pueblo. Quizás ellos esperaban la liberación, ¿no?, de la opresión romana y no la redención del alma. Fallaron en conocer las Escrituras. Pero aquí está. No pueden decir que no está aquí, el Señor se los demostró. Y por eso Jesús le hace ese recorrido por todas las Escrituras, marcando las partes que se referían a Él mismo como Mesías. ¿Por qué? Porque se trata de una persona. Se trata de una persona que da su palabra. Ahora, ¿cómo rompemos el desnivel emocional también con la intimidad con el Señor? Ya vimos que el desaliento no mejoró para nada mientras que ellos se especializaron en ver los detalles, en ver las dificultades, los problemas, la crucifixión, y vimos que el Señor les dio la palabra. Pero noten también que fue su presencia con ellos la que llegó a cambiar el estado de ánimo o el estado de desánimo que ellos tenían. Es decir, que cuando Cristo le habla a ellos con su palabra, no solo le estaba hablando palabras, sino estaba también con su presencia, estando con ellos, guiándole en todo el proceso. O sea que el asunto era personal, íntimo. Estaba allí hablando Él en persona. Cuando usted lee la Biblia, usted no la lee pensando que una persona, un hombre escribió eso. Usted la lee y usted debe leerla buscando a Dios, hablándole a usted. Es el Señor quien nos habla a nosotros por medio de ella. Ahora, noten cuál fue la reacción. O sea, estaban recibiendo la palabra en el corazón. ¿Cuál fue la reacción? Miren qué hermoso pasaje en el versículo 29. Y es lo que yo les decía a ustedes, que ojalá salgamos todos con este gran deseo que finalmente ellos tuvieron. Primero le dijeron, quédate con nosotros. O sea, ya les tocó el corazón, les tocó la mente con su palabra, con su presencia, y el resultado fue, ay Señor, quiero estar contigo, quiero que estés con nosotros. Querían comunión con el Señor. Ese es el resultado de la fe en la palabra del Señor, hermano. Comunión con el Señor. Y hermanos, ese mucho enfoque en el yo, sean los problemas o por las cosas que deseamos tener y no tenemos, todo eso que se enfoca en el yo nos deja enfocarnos en el que digo yo soy.
es decir, en el Cristo victorioso. En cambio, si gastamos más tiempo en conversar con Cristo, nos enfocamos más en tener comunión con Él, Él nos levanta y nos fortalece. Miren lo que sucedió. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos en ese momento, ¿verdad? Y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Se dan cuenta, hermanos? No porque vieron la visión del Cristo resucitado, sino porque la palabra de Cristo le tocaba el corazón. No ardía nuestro corazón. Hermanos, eso es lo que yo les decía a ustedes. Ojalá que podamos todos salir de aquí y podamos decir: ardía mi corazón con tu palabra, Señor. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. En tercer lugar, finalmente, la participación de Cristo en ellos y cómo eso hizo que ellos participaran en la obra misma del Señor. Dice la palabra del Señor que levantándose en la misma hora, esta gente no esperaron, era de noche, pero no esperaron, ya siendo la noche, y salieron de regreso esas 8 millas a Jerusalén. Dice que hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Es decir, porque ya Pedro había llegado, ¿no? Los 11, dejando fuera a Judas, que ya no estaba. Dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Hermanos, la inactividad, escuche bien, la inactividad es lo peor que podemos hacer cuando estamos tristes, deprimidos. La inactividad es terrible. Siempre es sanidad acercarnos a Dios, el involucrarnos en la obra del Señor. Cuando yo he estado en depresión o algún tipo de aflicción así, créanme, siempre me ha ayudado a estar cerca de las cosas del Señor. Recuerdo que una de las depresiones más fuertes que tuve fue cuando mi padre murió. Y gracias al Señor, el estar en la obra, el venir el domingo y predicar, el seguir activo con la palabra, estas cosas levantan a uno. El aislamiento es terrible. Y vemos que estos discípulos, fíjense qué contraste, ¿no? La depresión ve los problemas como más grandes, ¿no? Más grandes. Pero ¿saben qué? Cuando alguien testifica de Cristo, está viendo a quién se está viendo grande, a Cristo, porque está testificando de Cristo. Al que ve grande es a Cristo. Y estos discípulos lo que hicieron fue ir a Jerusalén a testificar del Señor, porque pusieron toda su fe en Él. Miren, los mismos psicólogos atestiguan que nuestra mente es más ayudada cuando nosotros ayudamos a otros. Ellos mismos dicen que cuando la persona, por problemas que tenga, se enfoca más en servir a otros, en hacerle bien a otros, se sana más rápido. Imagínense, sin tener la palabra del Señor, imagínense nosotros que conocemos la palabra del Señor, que nos llama a servir, a ayudar al prójimo y demás, pues eso nos ayuda a romper la soledad, la tristeza, la depresión. Concluimos en esta mañana. Quizás usted esté pensando hoy en algún problema que usted tiene, en alguna preocupación, en alguna tristeza, alguna ansiedad, o quizás no tenga ninguna, pero sepa esto, que el que no tiene hoy un problema, una tristeza, una ansiedad, la va a tener mañana o pasado en algún tiempo. Pero sepa que el remedio siempre es el mismo. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. El oír su palabra, el recibirla,
de todo corazón y el confiar en esa palabra del Señor. Esto lo cambió todo para estos discípulos y lo puede cambiar para usted también en esta mañana, hermano. Venga al Señor, confiésele a Él de todo corazón su problema, porque Él quiere. Venir a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Confiésale tus pecados, tus necesidades y busca su gracia. Desea de todo corazón su misericordia, su gracia. Que Él te ayude, que Él te levante. Míralo a Él como lo más glorioso, lo más preciado, como lo único que de verdad puede levantar tu alma. Y créame, nadie se preocupa más por ti que el Señor. Nadie va a amarte más a ti que el Señor. Ven a Él, ven a Cristo. Y luego el resultado va a ser el mismo que vimos en estos discípulos. No podrás evitar decirle a otros acerca de Él. Muchos cristianos no se han dado cuenta que están viviendo en un círculo de ansiedad y nunca hablan a otros de Cristo. Pero cuando comenzamos a hablar de Cristo, nuestro enfoque está en la grandeza del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos ayude a romper todos los desniveles emocionales por medio de la fe en el Cristo resucitado y en su palabra. Amén.